Daniel, muy buenos días. Cordiales saludos a todos los amigos de Canal 8 de la ciudad de Miami. Estamos en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. El doctor Jofre Campaña nos acompaña el día de hoy para esta entrevista. Él es un jurista muy destacado en el país. Vamos a pasar revista sobre los temas político-constitucionales de varios países de Latinoamérica. El Ecuador está a las puertas de un proceso electoral. En febrero son las elecciones, febrero del 2017. En estos momentos aún no están definidos los candidatos, pero claro, acaba el presidente Rafael Correa de brindar al país el último informe en la Asamblea. No puede ser candidato a la presidencia de la República porque él mismo introdujo una transitoria para que no poder ser candidato. Sin embargo, un colectivo de dos jóvenes planteó a la Corte Constitucional el que sí pueda ser candidato y la Corte aceptó. Por eso es que yo hace muy pocos días decía, ¿será el último informe el que dio el presidente de la República o en el Ecuador, en donde no se respeta la juridicidad, podría de pronto de un momento a otro aparecer como candidato el presidente Rafael Correa? Bueno, Fernando, muchas gracias por esta invitación. Y obviamente mi agradecimiento por tocar temas tan importantes que, aun cuando aparentemente son muy locales, en realidad tienen una implicación latinoamericana por el proceso que estamos viviendo en general. Ecuador lamentablemente es un país en el que existe una constitución de papel, es decir, es una constitución escrita que está en los libros, pero que no se cumple ni se aplica desde hace muchos años. Cuando el correísmo llegó al poder en el año 2007, en el Ecuador estaba vigente la Constitución de 1998 reformada. Y esa Constitución contemplaba mecanismos para reformarla o sustituirla, ninguno de los cuales fue respetado. Es decir, vino y con violencia, en algún caso, hubo turbas que entraron a la Corte Constitucional, rompieron vidrios, presionaban a los jueces, etc. Lograron convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y esta Asamblea, tomando una franquicia que vino de Venezuela directamente, logró establecer un marco constitucional a la medida del correísmo. Ese marco constitucional implicaba la toma de todas las instituciones para poner allí a gente afín al gobierno y que tendría en sus cargos una permanencia mayor aún a la finalización de los gobiernos. Estamos hablando de organismos de control, de funcionarios del Estado. Jueces, Corte Constitucional, Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, en general las instituciones más importantes. Tanto es así, por ejemplo, que hoy día tenemos jueces de la Corte Constitucional, que todo el país conoce que fueron escogidos por decisión del gobierno, no por concursos. Los concursos son formales, pero todo el mundo sabe que allí se reparten los cargos. Son jueces que durarán hasta el año 2020, con renovaciones parciales en el año 2018. Es decir, ingresa cualquier nuevo gobernante en el año 2017. Jueces elegidos por un gobierno que se pueden perennizar. Exacto. Por lo menos hasta el 2020. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Ese diseño institucional, entre otras cosas, captura al nuevo gobernante, quien quiera que sea, porque un nuevo gobernante con Corte Constitucional afín al gobierno, con fiscal afín al gobierno, con jueces afines al gobierno, con Consejo de la Judicatura afín al gobierno, es muy imposible que pueda dar pasos, o con un Consejo Nacional Electoral afín al gobierno. ¿Qué pasa en ese entorno? Esa constitución diseñada por el correísmo prohibió efectivamente la reelección presidencial. Ante esa prohibición se produjo un proceso de reforma y ese proceso de reforma viciado permitió la reelección del presidente de la República. Pero efectivamente en ese proceso de reforma se dijo que no podría ir a la reelección el presidente actual. Vino luego un movimiento muy breve, muy bien citado, y logran que la Corte Constitucional inicie un proceso para que eventualmente el presidente pueda ser nuevamente candidato. Ese proceso no ha concluido. Pero si me preguntan si el presidente puede ir a la reelección, hoy jurídicamente no. ¿Hay un proceso en marcha para que pueda hacerlo? Sí. El presidente ha dicho que no va más. ¿Se puede creer en esa palabra? No, porque la palabra del presidente no tiene credibilidad. ¿Por qué? Porque ha anunciado varias veces que no va, pero gente de su movimiento prepara reformas, porque ha dicho muchas veces muchas cosas que luego en la realidad y en los hechos vimos que no tenían ninguna consistencia. Es decir, no hay credibilidad y por tanto, que si en estos meses es posible que reformen la Constitución nuevamente para permitir que Rafael Correa sea candidato, sí, esa es una posibilidad que existe.
Quiero trasladar ahora hacia situaciones en Latinoamérica. Por ejemplo, usted ha dicho que acá se hicieron las cosas para que cambie el gobierno, pero los jueces, los organismos de control continúan al frente de esas instituciones. En el caso de Argentina, sabemos lo que significó el gobierno kirchnerista. 2 periodos de la señora Cristina Fernández y estuvo pues el señor Néstor Kirchner en el poder también. Sin embargo, viene el presidente Macri que ganó con una ventaja muy pequeña, pero las cosas han cambiado. Por ejemplo, en la justicia, allá se están desmantelando actos de corrupción en los que se involucra a la propia presidenta, al hijo de la presidenta y otros altísimos funcionarios, y está operando esto. ¿Cuál es la diferencia entre lo ocurrido, por ejemplo, en el Ecuador durante estos 10 años de revolución ciudadana, de un gobierno del socialismo del siglo XXI, y un gobierno similar de la señora Cristina Fernández que concluyó? La gran diferencia es que en Argentina no compraron o no aplicaron exactamente la franquicia venezolana. ¿Qué significa esto? Que no tuvieron opción de ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Porque fue la Asamblea Constituyente la que en Venezuela y la que en Ecuador permitió al gobierno. Y en Bolivia también. Y en Bolivia también, al gobierno captar todas las instituciones y fundamentalmente captar la justicia. Entonces, sin Asamblea Constituyente en Argentina, los Kirchner no pudieron nunca captar la justicia. Quisieron hacerlo, nunca pudieron. Y al no poder hacerlo, si bien la justicia no fue del todo independiente, institucionalmente sí lo fue. Es decir, hubo jueces afines y hubo jueces obedientes, pero eran la excepción. Institucionalmente no había esa entrega al poder. En el Ecuador institucionalmente la entrega existe. Y esa es la gran diferencia. Y la segunda enorme diferencia para impedir este poder total sobre las instituciones fue la prensa. En Argentina la prensa, mucho más fuerte que en el Ecuador, el grupo El Clarín, con un poder enorme, fue importantísimo para que la sociedad pueda ver lo que estaba ocurriendo y se pusieron freno. En el Ecuador, en cambio, el ataque a la libertad de expresión ha sido nefasto, casi han quebrado a la mayoría de medios, se han tomado muchos otros y entonces estos 2 escenarios han sido determinantes. Es decir, no pudieron tomarse la justicia, no pudieron tomarse los medios de comunicación y por tanto es la enorme diferencia entre Argentina y Ecuador. El diario El Universo, que es el periódico más importante del Ecuador, tuvo una demanda del presidente de la República. Usted era su abogado y han sufrido consecuencias. Es correcto. Mire, el diario era un diario absolutamente firme en sus procesos de denuncia, en sus procesos de defensa en general de la libertad de expresión. Después de la demanda del presidente de la República, cuando demandó por $80 millones, logró una sentencia espuria y llena de corrupción, en que los condenó a pagar $40 millones y luego, gracias a la presión internacional, el presidente de la República, viendo que no podía más ante esa avalancha de críticas del mundo entero, decidió perdonar, pero el daño ya lo causó. Y hoy día el daño se sigue causando. Mire que el diario El Universo, puntualmente, sigue siendo objeto de multas permanentes en un hostigamiento económico que ha llevado al diario a plantear acciones internacionales. Hoy día mismo tienen nuevas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por supuesto el Estado ecuatoriano no las acepta, no las cumple. Pero es un proceso de hostigamiento económico bárbaro. Una caricatura de Bonil. Bonil es un hombre con mucho prestigio en el Ecuador. A nivel internacional, porque ha sido visibilizado mundialmente. Y el más importante, sin duda, del país. Pero caricatura que prepara y se publica en los diarios es caricatura que implica la apertura de un expediente que tiene multas de mucho dinero. Las últimas multas son cerca de $1 millón y cosas de estos montos. Que claro, puede sonar poco, pero cuando esto es reiterativo, semana tras semana, tras semana, tras semana, provocan una afectación enorme en el diario. Y además el diario tiene que necesariamente autocensurarse. Autocensurarse, ¿por qué? Porque saben que si siguen en la línea de siempre de defender a ultranza la libertad de expresión, el costo económico es tan alto que probablemente tendrían que cerrar. Y eso ocurre en mayor o menor medida con muchos otros medios de comunicación. Claro, prácticamente pues... lo que es sustancial para la labor periodística, la investigación, esta ha sido aniquilada en el Ecuador. Prácticamente ya no existe, ¿no? No obstante, algunos casos de corrupción importantes... Han sido destapados por los medios de comunicación. Sí, pero hay algo que está ocurriendo en Ecuador. Los últimos escándalos comprobados de corrupción no vienen de la prensa normal, sino que vienen de personajes
que investigan a partir de páginas web y que difunden a partir de páginas web y redes sociales. Y que han sido perseguidos también. Que siguen siendo perseguidos, por supuesto. Tenemos que hacer un corte comercial. Estamos en su espacio Fernando Aguayo América desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Realizamos un análisis sobre América Latina. Obviamente, pues el Ecuador vive una coyuntura. Estamos próximos a un proceso electoral y vale la pena poner en contexto y en conocimiento de nuestros televidentes qué está sucediendo con este país que formó parte y forma parte del club de los países del socialismo del siglo XXI. Vamos a hacer el corte, retornamos. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Continuamos en esta entrevista con el doctor Jofre Campaña. Él es un jurista destacado del Ecuador y seguimos analizando la situación institucional de los países en Sudamérica. Y quiero abordar la temática de Brasil porque está en ebullición. Ya hay un nuevo presidente desde hace más de 2 semanas, pero a él también prácticamente se le quiere iniciar un juicio político. ¿Qué ha pasado con Brasil? ¿Cree que vive lo mismo que Argentina? ¿Ha habido la independencia de jueces? ¿Qué ha pasado con la prensa? ¿Cómo podríamos diferenciar precisamente con otros países como Venezuela, Ecuador y Bolivia? Una vez más, hay 2 factores fundamentales. El primero, la ausencia de una asamblea constituyente. Y eso tampoco se dio en Brasil. Brasil cuando entró en el 2002 el presidente Lula da Silva. Exactamente. Entonces, al no producirse una asamblea que les permita tomarse todo el poder, en Brasil todavía existe un Congreso, un Senado, etcétera, es decir, de los diferentes estamentos, que tienen lo que es esencial en una democracia, la representatividad de los diversos sentimientos y pensamientos de una población. Y eso permite que al no existir un control total, pueda hablarse de una democracia auténtica, una democracia que permite la deliberación, que permite la fiscalización. Y es justamente ese proceso de fiscalización derivado de tener jueces independientes y fiscales independientes, lo que ha permitido no solamente la sanción del señor Dirceu, que fue un proceso iniciado hace muchos años y que de alguna manera... En los orígenes mismos de la presidencia de Lula da Silva, ya cometió algunos delitos, se dice, y entonces estuvo y que permitían encausado. Ya ver la enorme corrupción del Partido de los Trabajadores, hoy el presidente Lula. Entonces, hoy día vemos, aunque con retraso, que por fin Dirceu fue sentenciado. Pero a 23 años de prisión. ¿Pero a dónde nos lleva? ¿Justicia independiente? Sí. En un Congreso y 2 cámaras, en definitiva, Congreso y senadores, que permiten deliberación general, sí. Ausencia de asamblea constituyente, sí. Diversidad en el manejo de los medios de comunicación, que es fundamental. La prensa en el Brasil es mucho más libre que en Argentina, pero con una particularidad, al ser mucho más diversa y al no estar, es mucho más diversa que en Argentina, al no estar sometida a un control político tan fuerte como el de Argentina, Venezuela y no se diga Ecuador, la prensa tenía un papel fundamental en el Brasil. Entonces, el elemento diferenciador sustancial es la independencia judicial, la libertad de expresión auténtica y evidentemente allí sí un Congreso y un sistema bicameral que permite la diversidad.
Marco Aurelio García es el hombre más importante de estos gobiernos del Partido de los Trabajadores, porque era el asesor principal, el número 2 en el gobierno de Lula da Silva y luego de la señora Dilma Rousseff. Inspirador, creador del Foro de San Paulo. Ustedes saben que de allí proviene todo lo que ha sucedido con estas revoluciones en América Latina. Sin embargo, en Brasil no ocurrió lo de Venezuela, en donde se han tomado todas las instituciones, lo ocurrido en el Ecuador y Bolivia. ¿Por qué cree usted que esto Bueno, primero porque es un país con una diversidad mucho mayor, con instituciones sólidas, es un país además con una población mucho más grande, con una libertad de expresión auténtica, con una economía muy grande, con un sector empresarial muy grande. Entonces las diferencias con nuestros países son enormes, ¿no? No es lo mismo tomarse Bolivia o tomarse Ecuador, que es un país chiquito. Exagero para ilustrar, no es lo mismo tomarse un país con 4 medios de comunicación importantes que tomarse un país con una diversidad impresionante. La concentración de la riqueza en el Ecuador, muy chiquita, la concentración de riqueza en Brasil, mucho más abierta. Entonces son sociedades de muy diferente comparación. Y fundamentalmente en una visión del mundo que es distinta. Es decir, la visión o la cosmovisión de Brasil es muy distinta de la del Ecuador. En el Ecuador tenemos una historia constitucional además, en que cada vez que había un gobernante tenía una constitución a su medida. Más de 20 constituciones. Más de 20 y un país de dictadura en dictadura en dictadura, dictaduras militares y dictaduras constitucionales como la que vivimos hoy. Y esto es curioso porque en Ecuador mucha gente piensa que hay democracia, pero en Ecuador no hay democracia. En Ecuador hay instituciones tomadas por un solo hombre, se hace la voluntad de un solo hombre, no hay respeto a las libertades, no hay separación de poderes de ninguna manera, no hay independencia de ninguna función del Estado y por tanto esta es una auténtica dictadura. Eso no ocurrió ni en Argentina ni en Brasil. Tenemos que hacer el segundo corte comercial, retornamos para el colofón de este programa, la parte final. Por supuesto, quiero hacerle algunas preguntas sobre Venezuela al doctor Jofre Campaña. Retornamos. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Gracias amigos por estar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América, programa que se difunde desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Estamos con el doctor Jofre Campaña. ¿Cuál cree usted que va a ser el desenlace en Venezuela cuando vemos que han acudido incluso presidentes de Europa y de América Latina? La OEA ya está estudiando la aplicación de la Carta Democrática, la oposición está en las calles y han dicho pues que van a salir del presidente Maduro. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en ese país? Yo me temo que la salida del presidente Maduro, que a mi juicio es inevitable, va a estar precedida de derramamiento de sangre. Es lo que yo veo, me apena muchísimo, pero es un gobierno que se aferra al poder, no solamente por el poder, sino por la corrupción. Es decir, hay un momento en que la corrupción es tan grande que saben que un nuevo gobierno va a combatirlos y a perseguirlos y encarcelarlos a muchos de ellos. Corrupción no solamente en el manejo de la economía venezolana, sino corrupción vinculada con el narcotráfico. Entonces creo que hoy hay una lucha por sobrevivir y esa lucha por sobrevivir va a hacer que se derrame sangre. Yo no veo una salida democrática ni tranquila de Maduro, pero creo también que Maduro va a salir, eso es inevitable. Una verdadera lástima. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro espacio. A usted, espacio. Fernando, muchísimas gracias. Ha sido el doctor Jofre Campaña. Amigos, nos volveremos a ver la próxima semana a través del programa En Contacto por Canal 8 de la ciudad de Miami.